comenzamos, dice que esta decisión del Papa de prolongar un año más no es simplemente una iniciativa, un impulso, sino que es una decisión audaz, un llamado amplio a un discernimiento que involucre a toda la iglesia. Vieron que hicimos la encuesta y la consulta y por ahí quedamos ahí nomás. Entonces esta es la invitación. Lo esencial, dice, es que es una experiencia en camino. O decir más claramente que el camino mismo es la experiencia. Qué lindo, ¿no? Eso me parece que son estos 20 años que venimos transitando. El mismo camino pastoral se nos volvió una manera de ser iglesia, una experiencia. Porque ¿quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. ¿No? Hoy estamos haciendo camino. Hoy estamos haciendo una nueva experiencia de Jesús. Por supuesto, porque somos discípulos del camino, ¿no? Y después dice, lo que quiere es asumir el discernimiento comunitario como una herramienta viva. Cuando hacemos discernimiento está sucediendo, ¿no? Para buscar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Que sea el pueblo, y esto es lo que pretende el Papa, que sea el pueblo de Dios quien reciba la gracia, se apropie del proceso, lo enriquezca. Y esto es lo que anhela el Papa, ¿no? Que en octubre haya una nueva presentación, vuelva al pueblo, en octubre vuelva al pueblo, ¿para qué? Para que el pueblo lo asuma. No le importa tanto al Papa sacar un documento más. Lo que el Papa anhela es que asumamos esta manera de ser iglesia. Esto es lo hermoso. Así que bueno, dice, con actitudes renovadas, continúe caminando juntos en comunión, participación y visión. Así que por ahí vamos a ir despacito en esta mañana. Bueno. Ven Espíritu Santo sobre este pueblo, ven sobre nuestra diócesis, ven sobre tantos hermanos que han caminado en nuestra diócesis, por tanta tierra sembrada, por tantos esfuerzos, por tantas alegrías, tantos dolores, tantas entregas. Ven sobre nuestra historia, ven Espíritu, ven a nosotros, ven a hacer comunión, ven sobre nuestros pastores, ven sobre nuestro obispo, sobre los obispos que hemos tenido. Señor, te agradecemos. Gracias, Señor. Ven Espíritu Santo en este pueblo mariano que se ha dejado abrazar de María. Ven Espíritu Santo en este pueblo de corazón de Jesús, que ha querido caminar juntos. Ven Espíritu Santo, ven con esta concordia. Ven Espíritu Santo, ven a hacer memoria agradecida de tanto que han hecho camino, en tanto que han tirado juntos para ti ignoradas, en tanto que te han centrado en la vida. Ven Espíritu Santo. Ven este pueblo que ha seguido al buen pastor. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ven a abrir nuestro corazón a la voz del Espíritu. Te necesitamos.
Buen día. Lindo una nueva vez, una vez más reencontrarnos, pero es un reencontrarnos que nos compromete, que nos mueve, que nos estimula a ser creativos en la pastoral, que nos ayuda a imaginar la caridad, cómo servir en la evangelización. Y esta asamblea, como ustedes vieron, tiene ante todo una mirada un poquito más amplia, no solo este año, sino evocar estos últimos 20 años de asambleas, de un proceso de planificación pastoral, de un camino pastoral que intentamos recorrer de algún modo juntos, de modo sinodal, porque también esto es una expresión de sinodalidad. Y lo quisimos hacer a la luz de la celebración de los 60 años del Concilio Vaticano II. Pero hay una realidad. Cuando uno dice esto, hablar entre nosotros del concilio, quizás para muchos es pensar en algo muy remoto y del cual, reconozcámoslo un poquito, sabemos. La mayoría de los que están aquí nacieron muy después del concilio. Algunos que tenemos unos cuantos añitos podemos recordar algo, pero creo que somos pocos acá. Yo era adolescente cuando se desarrolló el concilio, estaba cursando mi escuela secundaria y en aquel entonces no había mucha información, comunicación como ahora, que con los medios tenés información al instante de todos los documentos. Entonces sabíamos que se hacía algo, pero no mucho entendíamos. Después, cuando entré al seminario, en el año 1967, ahí, claro, me sorprendí con el tema del Concilio Vaticano II. Recuerdo que el primer libro que compré, y que es esencial en la biblioteca de un cura, de un seminarista, y ojalá fuese de los laicos, fueron los documentos del Concilio Vaticano II. Y desde ahí ya me fue marcando en toda mi formación. Pero, claro, nos preguntamos hoy, ¿qué significación tiene? Sabemos que fue un concilio. ¿Qué significación tiene para nosotros? Entonces, lo primero de todo, hagamos como una evocación de algunas fechas. En el año 1959, fue el 25 de enero, el Papa Juan XXIII sorprendió a la Iglesia. Y lo sorprendió porque sorprendió a la misma gente que colaboraba con él, con el anuncio de la realización de un concilio ecuménico. En toda la historia de la Iglesia hay apenas 20 concilios ecuménicos, y que son una reunión universal, una reunión de todos los sacerdotes, de todos los obispos del mundo, para poder reflexionar. Y él lo dijo, como lo recordaba en el video de recién el Papa Francisco. Él dijo, esto tiene que ser abrir las ventanas al Espíritu, como un ayornamiento, una puesta al día, un mirar, o sea, un concilio para que la Iglesia se mire a sí misma, mire su naturaleza y mire su misión. Y desde ahí comenzó el trabajo de la preparación. El concilio se abrió el 11 de octubre de 1962. Es la fecha que estamos evocando y que nos mueve a pensar un poco en lo que significa para nosotros. Pero tengamos presente esto, entre estas dos fechas, para nosotros ocurre algo muy importante, y todos saben qué fue. El 5 de abril de 1961, ¿qué pasó? Fue creada la diócesis por el mismo Papa Juan XXIII. Y en noviembre de ese año asumió el primer obispo, Monseñor Ricardo Rezo. A poco de comenzado su camino pastoral, Monseñor Ricardo, a menos de un año, un obispo joven, tuvo que ir a participar del concilio. Me imagino yo lo que habrá significado pensar en
grandeza de la misión y la responsabilidad que asumía por delante. Después, en la apertura, en la primera sesión del concilio, que fue allá por el mes de octubre, noviembre de aquel año, participaron unos 2.300 obispos, después se incrementaron algunos más, llegaron a unos 2.500. Pero el Papa Juan XXIII no pudo terminar el concilio. Falleció al año siguiente, 3 de junio de 1963. Y claro, eligen a un sucesor que es Pablo VI, y a él le toca la gran tarea de continuar. Lo primero que nos quedamos es esto: nuestra diócesis nace mientras se gestaba el concilio, y ahí el Espíritu Santo empezó a soplar, porque en el concilio todo lo que se había ido preparando fue un poco como el semillero, pero hubo una efervescencia de cosas muy grande, y entonces no se pudo terminar enseguida. Hubo que realizar 3 sesiones más, que siempre eran allá en el otoño de Roma, hasta finalizar la última el 8 de diciembre de 1965. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con la realidad de una diócesis que empieza a crecer, pero con esta realidad muy presente, con el Concilio Vaticano II, que trae una riqueza de doctrina extraordinaria. Y nosotros en esta asamblea estamos evocando aquello, porque creo que la tarea que nos toca es la misma. ¿Cuál era la tarea entonces? Y hoy, primero, la recepción de las enseñanzas del concilio. En segundo lugar, la interiorización espiritual de aquello. No basta saberlo, hay que hacerlo nuestro. Y en tercer lugar, la aplicación. Entonces, después del concilio, tuvimos, diríamos así, en la diócesis, lo que fue, podríamos llamar como el primer plan diocesano de pastoral. El 1 de mayo de 1966, apenas unos meses de finalizado el concilio, se leyó en todas las iglesias de la diócesis, que eran muy poquitas comparadas con ahora, había unas 13 parroquias, lo que se llamó el plan conciliar, la tengo exactamente, el plan postconciliar de la diócesis de Concordia. ¿Cómo había nacido esto? Monseñor Ricardo reunió a todos los sacerdotes del clero diocesano, pero también del clero religioso, que había unos cuantos, por entonces ahora no tenemos ninguno, pero había unos cuantos. Se tomaron una semana durante el tiempo pascual y dijeron: vamos a estudiar un poquitito lo que es nuestra diócesis. Y la parroquia, el eje de las reflexiones fue la parroquia. Yo después les voy a dejar todo esto por escrito para no hacerlo tan extenso, pero ahí tienen como una de las primeras resoluciones que toman, y ese plan pastoral, decía el Monseñor Ricardo como sacerdote, lo daban a conocer para poder contar con el apoyo de todos. Qué lindo que es esto también para nosotros, cuando planificamos algo que cuente con el apoyo de todos. Y los temas que abarcaba eran catequesis, liturgia, organización parroquial, laicado, economía y convivencia sacerdotal. Ahí comenzaron las zonas pastorales, las reuniones de los curas, ante cada uno un poquitito hacía todo lo que podía en su parroquia, pero ahora se percibía como que había que hacer algo nuevo. Bueno, pasaron 60 años desde aquello, desde el comienzo del concilio, y pasaron 61 años de la creación de nuestra diócesis, ¿no es cierto?
nosotros también hemos tenido diversos tiempos de recepción de las cosas del concilio que los sacerdotes, los laicos tienen algún tiempo en la pastoral recordarán los caminos como se fueron recorriendo. Hoy hemos visto ese video que nos muestra estos 20 años, desde el comienzo como señor Héctor hasta hoy, en el cual hay un momento muy importante, que es el 2008, cuando después de ese proceso de planificación diocesana tenemos la publicación del plan pastoral En Camino para que tengan vida, con sus 5 campos que ustedes recuerdan y que sigue siendo vigente, y la orientación que debemos tener y los criterios con los cuales nosotros debemos discernir nuestra tarea pastoral. Esto llevó mucho discernimiento. Hoy han cambiado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero los principios fundamentales permanecen. El anuncio evangelizador, a ver cuáles eran los campos, formación permanente, opción preferencial por los pobres y promoción humana, animación pastoral y renovación pastoral. Tengo que poner un 10, pero antes tengo que poner un 8. Este pastorado no te pasa. Bueno, esto sigue siendo como un camino de discernimiento. Bueno, entonces, lo importante es esto. En el concilio, que lindo lo que nos planteaba el Papa Francisco, emergió una iglesia que deseaba renovarse, ¿no es cierto? Y para proporcionar al mundo ese mundo que iba cambiando socialmente de un modo acelerado después de los dolores de las guerras del siglo pasado. Bueno, pero surge como una respuesta a ese viento del espíritu que sopla, pero que al mismo tiempo requiere una respuesta nueva hoy. Entonces, esta doctrina conciliar sigue siendo la luz que nos tiene que iluminar a nosotros en el discernimiento pastoral. Si hoy pusimos como criterio a la luz de los 60 años del inicio del concilio, no es para recordar qué pasó, sino para actualizar en nuestra tarea. Claro, pero ¿qué nos enseñó? Y yo estaba pensando, digo, para compartir, y medio como que lo resumí como en 5 ideas, o en 5 temas fundamentales, como ejes, que después se los dejo, tratar de mismo, se los mandaré a los sacerdotes del equipo para que lo puedan distribuir, como 5 ejes fundamentales que no agotan la opinión, es muy amplia, pero como temas que nos pueden a nosotros ayudar hoy a recibir nuevamente y permanentemente el concilio. Ante todo, tengamos presente que en el concilio hubo 4 documentos fundamentales que se llamaron constituciones. Después hubo otros documentos que dependían de estos, que eran decretos y declaraciones, que son de mucho valor también, pero que encuentran su luz en esto. Es como a nivel digamos, de la sociedad civil y política, las leyes particulares dependen de la ley fundamental, que es la Constitución. Una es sobre la Iglesia. Primera es sobre la Iglesia. La Iglesia en su misterio, en su realidad, Lumen Gentium, la luz de los pueblos. El segundo es sobre la palabra de Dios, Dei Verbum. La tercera constitución, que en realidad fue la primera que salió, fue sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Y la cuarta, que quizás es la más amplia, pero también fue una de las más discutidas y de las más fecundas, es sobre la relación de la Iglesia y el mundo, una Iglesia en el mundo y para el mundo.
Gaudium et Spes. Entonces, a la luz de esto, podríamos nosotros plantear, y lo esbozo, porque después va a ser un poquito más largo, me puse a leer, a escribir, a pensar lo que significó también para nosotros el concilio en esta historia un poquito larga del ministerio pastoral que uno va teniendo, y digo, esto no se puede decir todo en la asamblea, pero lo manden para que lo lean, lo estudien, lo mediten en grupo, y vayan como haciendo florecer lo del concilio en cada una de las comunidades. Así que esta vez es con tarea. Bueno, después le vamos a tomar un examen. La primera de las ideas fundamentales para seguir profundizando personal y comunitariamente, pero vuelvo a insistir, para hacer criterio de discernimiento en la obra evangelizadora, si emprendemos un camino sinodal, escucha, pero discernimiento, y el discernimiento es a la luz de la enseñanza de la Iglesia y de los principios pastorales. El primero lo podríamos definir así: la Iglesia como misterio de comunión misionera. En la mirada de la Iglesia, que la Iglesia hizo de sí misma, sobresale esto, la conciencia de la Iglesia de ser misterio. Misterio no es una cosa difícil de entender, oculta, tiene una significación muy profunda, es la realidad divina que se manifiesta entre nosotros. Y el Papa Francisco recién nos recordaba en la homilía de los recuerdos de los 60 años de inicio del concilio, que la mirada del concilio fue una mirada de la Iglesia desde Dios, es la primera mirada que tenemos que hacer. Por eso entendemos la Iglesia como un misterio, es decir, como una realidad que procede del plan del Padre, se realiza por la obra del Hijo que enseña, convoca y por su Pascua reúne, y por la acción del Espíritu Santo que continúa la misión de Cristo hasta el fin de los tiempos. Y la Iglesia entonces, en este sentido, es convocada para hacer un misterio de comunión. La eclesiología de comunión es un tema clave en el Concilio Vaticano II. Comunión viene, la palabra que expresa esta que conocemos, koinonia. La comunión viene a ser entonces la expresión del misterio de la unidad de la Iglesia, pero no la unidad como una sociedad humana donde nosotros adherimos nuestra voluntad o nos asociamos, sino desde la obra divina. Ahora, esta comunión, diríamos la comunión de gracia, tiene una comunión visible en la Iglesia, una comunión humana, que es la Iglesia dotada de sus órganos jerárquicos, y toda la organización que hace de la Iglesia una gran comunidad de fe, de esperanza, de caridad, con diversos ministerios, servicios, funciones, tareas, que hace como una realidad visible esta comunión espiritual. Y a su vez, esta realidad visible que somos nosotros, esa comunidad visible pero unidos por una comunidad de gracia en el Espíritu, la comunidad visible tiene una misión. Y son las primeras palabras que encontramos en el concilio, la de ser sacramento, es decir, como un signo e instrumento de la unión, de la comunión con Dios y de la íntima unidad del género humano. ¿Para qué Dios la constituye como misterio? Para que haga presente el misterio de Dios y la comunión humana. Y la realice para todos, dice, del género humano, no dentro de la Iglesia. Signo o instrumento, como un sacramento. La realidad visible, nosotros somos sacramentos del misterio de Dios. Hoy que estamos reunidos aquí. Claro, esto lleva entonces a que la Iglesia es misterio de comunión misionera.
Es decir, para la misión, para la evangelización, para el anuncio, para que la realidad divina se haga presente en todos los ámbitos de la realidad humana. Hay una vocación universal a la misión. No es solamente de algunos, sino de todos. Aún de aquel que esté muy limitado, pero que puede dar mucho. Por ejemplo, un enfermo. Tenemos nosotros la unión de enfermos de ancianos y enfermos misioneros. Qué lindo. No puedo salir a evangelizar, pero puedo ofrendar lo mío por la misión de la iglesia. Bueno, entonces esto. Ahora, esa realidad visible que componemos nosotros es una realidad humana y con el pecado humano. La iglesia es santa, pero constituida por nosotros pecadores. Entonces, santa en todos los dones, en los medios, en las cosas que Dios nos da, pero siempre necesitada de purificación y de renovación. Siempre necesitada de purificación y de renovación. Mientras peregrina en el mundo, mientras peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, ¿no? Entonces, esto, vamos a pensar después y meditar un poquitito más en todo lo que puede significar esto. El segundo tema, decía, partiendo ahora de la Dei Verbum, podríamos decir que como criterio también de lo que estamos haciendo, ¿está bien? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que la iglesia quiere? ¿O es lo que se nos ocurre a nosotros? Y entonces es la primacía de la palabra de Dios. La primacía en la vida de las personas, de los cristianos, de los fieles, la primacía en la vida y organización y servicio de la comunidad, y la primacía de la palabra de Dios en la obra evangelizadora. La Constitución de Verbum dice así cuando comienza, dice que propone la doctrina sobre la revelación y su transmisión para que todo el mundo la escuche y crea, creyendo, espere y esperando ame. La palabra no solamente para hacer mitos bíblicos importantísimos, pero que se queden solo meditando la palabra, sino para que la irradien. Esto entonces nos lleva a pensar, bueno, cuál es la significación en la vida de la iglesia de la palabra preparada en el Antiguo Testamento, la revelación que es Cristo, revelado en el Nuevo Testamento, transmitida por la predicación y por la tradición de la Iglesia y enseñada en el magisterio de la Iglesia para una recepción fiel. Entonces, esto nos lleva nuevamente, como a dos tareas que tenemos que pensar: la animación bíblica de toda nuestra pastoral, de las comunidades, de los grupos, y el anuncio. Por eso, fíjense que esto llevó a algunos documentos que son pilares en la vida de la Iglesia. Uno, que es la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, ya entonces, sobre la evangelización, que es la Evangelii Cruciandi, donde el Papa profundiza y hace actual de una manera también para hoy las enseñanzas del Concilio sobre la palabra de Dios. Y uno más reciente, que es el del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, o sea, la alegría de anunciar el Evangelio. ¿Vieron cuántas veces repitió la palabra alegría el Papa en su homilía? La alegría de recibir la palabra, la alegría de la evangelización, la alegría de evangelizar, la alegría del cielo cuando un pecador se convierte. Bien. El tercer eje, esto da mucho para discernir, el tercer eje que podemos nosotros tomar es el de la renovación de la liturgia. Esto, no sé si hay alguno que
recuerda de cuando éramos monaguillos, cuando éramos chicos, la misa del Padre del Pueblo en latín, teníamos que aprender las respuestas en latín, cambiar el libro de lugar, tocar la campanillita, y había personas en la comunidad que, por ejemplo, cuando se hacían las lecturas, se hacían en latín, las leían en castellano para que el pueblo lo pudiese comprender, ¿no? Se llamaba el misal, que era como traducción, la traducción de la misa. Bueno, pero de pronto hubo una constitución que fue la primera que salió y que por sus frutos inmediatos, que fueron muy visibles y muy gratos al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, se vivió como la renovación conciliar, la liturgia que empezó a cambiar, la renovación, ¿no? Aunque existieron dificultades, todos conocemos, unos más tradicionalistas, unos más progresistas, unos más conciliares, unos más no sé qué, pero la cosa se fue imponiendo en el pueblo, fue aceptada con alegría y con fruto por los fieles, se fue dando una renovación, una inculturación de los signos, ritos, los cantos, la traducción a las lenguas locales, los textos que se podían comprender, y sobre todo la participación activa de los fieles que tan profundamente se comenzó a dar. Pero uno puede decir, bueno, esa tarea ya está hecha, la renovación litúrgica. No, pues está hecho, diríamos, siempre se puede ir actualizando la renovación externa. Hay una tarea que nos toca a nosotros, que no restringirse todo a eso, la tarea permanente de atender en primer lugar a la disposición interna y a la disposición espiritual con que celebramos, procurando la participación viva y fructuosa en el misterio pascual de Jesús. Esto es tarea permanente. Es por eso que importante es la liturgia, que nos ayuda a vivir el sentido de lo sagrado, con espíritu de reverencia, de glorificación a Dios, de alegría. Una tarea de la formación y animación litúrgica de la comunidad también es una tarea hoy. El cuarto eje, ustedes pueden encontrar otro cuando lean el concilio. Yo trato de transmitir un poquito una experiencia personal de lo que me ha impactado más. Es aquel capítulo quinto de la Constitución Lumen Gentium que se llama la vocación universal a la santidad. Ya la palabra lo dice todo. Todos llamados a ser santos. Porque la Iglesia, el misterio de Cristo, debe ser considerada entonces como un signo y un instrumento de la santidad. La vocación a la santidad, esta íntima realidad de cada uno de nosotros como un camino de conversión, de participación en la vida de Dios, de vivir la justicia, la caridad para con los hermanos. Por eso la Iglesia tiene necesidad de que oremos por la santidad, que haya santos, consagrados, laicos, pastores, que vieron como desde el concilio se multiplicaron los modelos de santidad, cuántas canonizaciones teníamos. Hasta hace poco en Argentina no tenemos ningún santo, ya tenemos como 3. Y muy encarnados en la vida del pueblo, que lindo el último, Artemides Santi, enfermero, un enfermero que vivió su vocación en el hospital, en la bicicleta para visitar a los más pobres, un santo que no es un santo de figurita, sino de una vida entregada y consagrada. Dios mediante, pienso que en la asamblea plenaria que tenemos de los obispos esta semana que viene, hemos propuesto que se vote la proclamación de Beato Artemides Santi como patrono de todos los enfermeros, las enfermeras, ¿no? Y más aquí, seguro. Y después está la Virgen María como el capítulo 8 de Lumen Gentium, que es la Virgen María del misterio de Cristo y de la Iglesia como el modelo pleno de santidad. Y el quinto eje, y este es muy exigente hoy,
La otra constitución, la iglesia del mundo actual, la que conocemos como Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, porque los gozos y las esperanzas, las angustias y las alegrías de todos los hombres son las angustias, las esperanzas, las alegrías de la iglesia, las hace propia. Entonces es el eje de que la misión de la iglesia, la misión es en el mundo y para el mundo. También nos lo recordaba el Papa Francisco hace un momento en la homilía que seguíamos. La iglesia como comunión es también comunión para la salvación del mundo, para ser Cristo la luz del mundo, pero esa luz tiene que irradiar por medio de la iglesia para todos. Entre el mundo y la iglesia entonces tiene que haber relaciones así como renovadas, vivas, el diálogo, el trabajo por los derechos humanos, el trabajo por la dignidad de la persona, por la vida de los pueblos, por el desarrollo. Es decir, la misión de la iglesia parece como integral. No es solamente, diríamos, entre comillas, religiosa, es todo religiosa, pero entiendo en un sentido, sino que es integral. El desarrollo de todos los hombres, de todas las personas y de toda la persona humana, ¿no? Bastaría, lo pongo, aunque lo he citado recién, la introducción de la Constitución a esta tarea. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Cuando, para pensar en nuestra misión hoy, qué hermosas todas las realidades que se van dando también entre nosotros, de este trabajo de estar en medio del pueblo, ¿no? Y después podríamos pensar el magisterio de la Iglesia en este campo después del Concilio Vaticano II, es enorme, los documentos pontificios, los documentos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, los documentos del Episcopado Argentino. Bueno, está. Entonces, como cinco, la Iglesia como misterio de comunión misionera. ¿Cuál seguía? La primacía de la palabra de Dios, la renovación de la liturgia, la vocación universal a la santidad y la Iglesia en el mundo y para el mundo, como 5 ejes que nos pueden ayudar en el discernimiento, 5 ideas fundamentales que no son exhaustivas ciertamente, son solo como un destello de la luz del concilio para nuestro tiempo, pero que nos iluminan en nuestros horizontes pastorales diocesanos. Esta luz nos invita entonces a ser iglesia en salida, a ser en generosidad, en santidad, hacia las periferias, todo lo que se nos va pidiendo hoy. Tenemos la gracia, diríamos así, de haber nacido y crecido en estos tiempos de la Iglesia, que son los tiempos de la Iglesia del Concilio, del Concilio Vaticano II, en una diócesis que nació cuando se gestaba el concilio y creció a la luz del mismo y que hoy tiene que vivir a la luz del concilio. Les dejo esto como una tarea permanente para todos, que la Virgen María, a quien honramos como María Inmaculada de la Concordia, San José como patrono de la Iglesia Universal, nos ayude y nos acompañe.